¿Te sientes más piloto cuando inviertes o más inversionista cuando vuelas? Me siento más piloto en todo momento. ¿Cómo distinguir entre paciencia inteligente y necedad financiera? Para 2023, Virgin Galactic había realizado solo unos cuantos vuelos comerciales muy limitados, insuficientes para sostener el modelo. Ese año, la acción rompió el piso de los $5 y siguió cayendo. Y bueno, recuerda que tenemos las dos emociones que mueven el mercado: miedo y ambición. Hola chicos, bienvenidos al podcast El Juego del Dinero, un espacio donde hablamos de ahorros, finanzas e inversiones, donde vemos cómo algunas personas han sabido ganar su juego del dinero, pero otras lo han perdido desastrosamente. No importa cómo esté tu marcador hoy, lo importante es que siempre puedes remontar tu juego. Yo soy Jennifer Román y hoy vamos a hablar de un tema donde los sueños vuelan alto. El riesgo es real y una mala decisión puede costarlo todo. La aviación, el trading y las inversiones. A través de la historia de Virgin Galactic, la empresa que prometió llevarnos al espacio y terminó dándonos una de las lecciones financieras más duras de los últimos años. Y para hablar de riesgo, de decisiones bajo presión, de lo que significa volar literal y financieramente, hoy me acompaña alguien que entiende ambos mundos. Él es Mauricio Tiscareño, más conocido en el mundo de las inversiones como Tisca Finanzas. Piloto aviador, inversionista y autor de una trilogía de libros titulada Manual de Supervivencia Financiera, que está increíble, muy recomendada, donde habla de disciplina, control de riesgos y cómo no estrellar tu vida financiera cuando llegan turbulencias. Tisca no solamente ha pasado horas en una cabina de avión, también ha pasado horas frente a los mercados tomando decisiones, donde un error puede costar caro y muy caro. Por eso su visión sobre el riesgo no viene de los libros, sino de la experiencia. O sea, ¿que sí sabe cómo aterrizar sus deudas? Esperamos que sí. De eso vamos a hablar, Finangata, de saber cuándo despegar y sobre todo de cuándo aterrizar. Bienvenido al Juego del Dinero, Tisca. Jennifer, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo. Cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, ya con esta gran introducción que me diste, queda poco que decir. Ya lo has mencionado, pues llevo prácticamente toda mi vida laboral siendo piloto aviador. Efectivamente, el riesgo es un factor tremendo en este mundo. Y bueno, eso bien lo mencionaste, me ha ayudado mucho a compaginar, a entender el riesgo en las finanzas. Al final del día, mucha gente llega al mundo de las inversiones y dice, quiero ser millonario mañana, y no piensan en el riesgo. A mí me gusta recordarle a la gente que me pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hacer? Etcétera. Yo siempre les digo, las inversiones, contrario a lo que pudiera parecer, no son un negocio de rendimientos. Las inversiones son un negocio de gestión de riesgos. Si tú gestionas adecuadamente el riesgo, los rendimientos llegan solos. Pero si vas persiguiendo los rendimientos, vas a encontrarte con riesgos que ni te imaginabas. Ese ejercicio me encanta porque muchas personas llegan aquí como de, oye, una inversión pero que no tenga riesgos. Y mi respuesta siempre va a ser, no la tienes, pero nosotros somos gestores de riesgos. Identifica el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo lo gestionas? Entonces me encanta. Y aquí como en chismecito, ¿qué llega primero a tu vida? ¿Las inversiones o la aviación? Ay, esa pregunta. La aviación llegó primero a mi vida, pero creo que de esta parte de las inversiones siempre estuvo presente de maneras implícitas, aunque yo no lo veía. Desde que yo estaba muy niño, mi papá me pedía que hiciera trabajos para él en diferentes negocios que él tenía y era como, toma una parte de tu dinero, invertimos una parte. Me empezó con la parte de enseñar a utilizar los productos financieros más sencillos, ¿no? Desde la cuenta de renta fija, que tenías un bono que te pagaba un poquito más, etcétera. Entonces, ya cuando empecé yo a trabajar por mi cuenta en la aviación, empecé a buscar formas de hacer crecer mi dinero y empecé obviamente con lo más sencillo, con lo más básico que eran los pagares bancarios. De ahí fui brincando, me encontré con CETES, luego encontré cuentas de inversión en casa de bolsa. Poco a poco me fui adentrando más y más en el mundo. Uy, porque si primero fue el dinero y luego el avión, está sospechoso. Ay, Finangata. Oye, qué interesante, o sea que tú desde niño ya conocías pagares bancarios por tu papá.
Sí, cuando estaba un poquito en la adolescencia, tal vez no tanto de niño, pero en la adolescencia sí, que mi papá me pedía trabajar con él. Y era de, oye, vamos a utilizar, y me llevaba al banco. Oye, este servicio, el dinero se va a quedar ahí parado 3, 4, 5 meses para tu Navidad, lo que sea, para el juguete que te quieres comprar, velo aprovechando. Y entonces íbamos viendo los diferentes instrumentos y al final del día, pues me fui empapando en todo eso. Oye, sí sabes que eres muy afortunado. Sí, totalmente. Tú sabes que eso no pasa en los hogares mexicanos. En Sí, los colombianos tampoco. sí, la verdad creo que es parte del gen latinoamericano que compartimos. Ujú. La cultura financiera está por los suelos. Creo que la mayoría de las personas lo más que llegan es como, pues ahorra tu dinero. O tandas, o sea, lo más, incluso hoy la estadística apunta a tandas. Las tandas que son lo más riesgoso del mundo aparte, ¿no? Que todo el mundo dice, es que es mi vecina, la conozco, ¿cómo me va a robar mi dinero? En la viña del Señor todo puede pasar, pero oye, qué interesante dato, oye, súper interesante este dato. Muchísima gente cree que invertir son números gráficos o rendimientos. Desde tu experiencia, ¿qué tanto pesa la parte mental y emocional en las inversiones comparado con la técnica? Híjole, la parte mental es mucho más fundamental. Realmente, si tú haces una inversión con una meta fija, es al igual que en el avión. Si tú sabes a dónde vas, sabes cómo vas a llegar. Puedes trazar tu plan de vuelo, puedes trazar tu ruta y hacer los cálculos correspondientes para llegar de manera segura. Pero por otro lado, en las finanzas, si tú no sabes a dónde vas, se vuelve complicadísimo. Y puedes llegar a tener grandes cantidades de dinero y pensar que no es suficiente, o puedes llegar a tener pocas cantidades de dinero y creer que es mucho. Entonces, si no tienes la cabeza bien en orden, número uno, teniendo un plan, no vas a llegar a ningún lado. Y número dos, sí, la parte emocional, pero creo que viene muy de la mano. Si no tienes un plan, la parte emocional toma totalmente el control. Y entonces empieza a tomar decisiones financieras por emociones. Confirmo, es muy importante ir de shopping cuando estás emocionada. Yo difiero un poco, Finangata. Generalmente los comentarios de Finangata es como de vamos a hacer caso omiso, es lo que no hacemos en finanzas. A ver, Queda claro. esta parte de, tú me dices, cuando tú eres piloto, tú tienes un plan de vuelo que tienes que seguir a detalle. Así es. A ver, vamos a compararlo un poco con el tema de las inversiones. Entonces, tú tienes que seguirlo tal cual como está pactado. Entonces, imagínate que tú te emociones un poquito y digas, no, no es por aquí. El riesgo, o sea, si comparamos el riesgo puede ser así de grande las inversiones en un desvío de tu plan. Sí, totalmente. Si no tienes un plan, y va a ser algo muy sencillo, si no tienes realmente un plan, imagina que despiertas un día en tu cuenta, tienes 100,000 pesos, y a lo mejor si te pregunto, 100,000 pesos es mucho o es poco dinero. ¿Quién sabe? A lo mejor te quieres comprar un coche nuevo, 100,000 pesos no es nada, pero si te quieres ir a comprar ropa, es mucho dinero. Pero al final del día, si no tienes ese plan, vas a estar desperdiciando el dinero y cada vez que veas un poquito de ganancia, vas a querer desperdiciarlo, vas a querer gastarlo. Y es donde no vas a permitir que la inversión avance, que la inversión crezca realmente como debería. Qué interesante que lo empezamos a tomar así, o sea, que yo siempre les digo, porque muchas personas, y me gustó mucho lo que tú dices, el plan de vuelo, el plan de inversión, yo les digo, ustedes son como arquitectos, primero diseñan y luego invierten, pero luego están ahí comprando acciones solo porque escucharon a Elon Musk decir, no, sabes que voy a hacer tal cosa, entonces vamos a comprar lo que recomiende, cuando simplemente es, o sea, colocas aquí, conócete tú. ¿Qué tipo de inversionista quieres? ¿Para qué lo quieres? Muchas veces ni sabemos por qué estamos invirtiendo, Sí, para qué estamos invirtiendo. eso es importantísimo. Si no sabes para qué estás invirtiendo por amor al dinero. Lo vas a soltar en algún momento. Como, ¿para qué hago esto? A ver, dime algo muy honesto. ¿Te sientes más piloto cuando inviertes o más inversionista cuando vuelas? Me siento más piloto en todo momento. Al final del día, cuando estoy invirtiendo, soy el piloto de mis inversiones porque tomo las decisiones de en qué momento comprar, en qué momento invertir, en qué momento retirar. Y cuando estoy volando, al mismo tiempo también tengo que ser el piloto porque ahí, bueno, lo bueno de las inversiones es que ahí solamente soy responsable de mis riesgos. En el avión soy responsable del riesgo de todas las personas que van a bordo conmigo. Y luego, ¿qué tal que con tu capital, si cualquier movimiento y estés moviendo bolsa? Sí, claro. Por eso mejor la separamos. ¿Vale? Ay, Jenny, esa pregunta estuvo muy filosófica. Ay, pero también se puso filosófico, eso es lo bueno, aquí andamos, pero conectados. Porque al final en ambos mundos, aviación e inversiones, hay algo en común. No todo depende de ti, pero de tu preparación sí. Totalmente. Vamos pues con la historia del día. La historia de Virgin Galactic.
Todo empieza con un sueño que la humanidad ha tenido desde siempre: volar más alto, tocar el espacio. En 2004, Richard Branson, fundador del imperio Virgin, decide que el turismo espacial no debía ser exclusivo de gobiernos o astronautas entrenados durante décadas. Su idea era simple, pero ambiciosa. Si la gente puede volar en avión, ¿por qué no podría también viajar al espacio? ¿Te gustaría? Ah, claro, me encantaría. Creo que todo piloto aviador es un astronauta frustrado. ¿Sí? Mira. Todos lo llevamos en el corazón. Explorar el universo. Qué interesante. Sí, así nace Virgin Galactic, una empresa que prometía llevar personas comunes al borde del espacio por un precio que, aunque altísimo, sonaba alcanzable para millonarios, empresarios y celebridades, alrededor de $250,000 por asiento. La narrativa era irresistible. No se trataba solo de una empresa aeroespacial, sino de una nueva industria. La aerolínea del espacio, el futuro hecho experiencia. El mercado hizo lo que mejor sabe hacer con los sueños bien contados: creerlos. Inversionistas de todo el mundo entran atraídos por la promesa de estar temprano en la próxima gran revolución, como haber invertido en aviones comerciales en los años 50 o en internet en los años 90. No importaba que aún no hubiera vuelos comerciales regulares, no importaba que el modelo de negocio no estuviera probado. La historia era tan poderosa que muchos decidieron invertir más en la emoción que en los números. Obvio, yo hubiera invertido todo lo que tengo para estar donde pertenezco, con las estrellas. Ay, la finangata. Tisca, tú que conoces de la aviación desde adentro y también el mundo de las inversiones, ¿por qué crees que los grandes sueños son tan fáciles de vender en los mercados? Como inversionista, ¿qué pasa en tu mente cuando la historia es más fuerte que los datos? Bueno, ese es un tema que nos da para mucho análisis. Fíjate que realmente la bolsa en todo momento estamos comprando a futuro, estamos comprando lo que creemos que puede pasar, estamos invirtiendo en lo que creemos que tiene un futuro de crecimiento. Entonces, al final del día, si llega Richard Branson, que ha sido un empresario exitoso, que tiene compañías muy grandes, que han sido muy buenas, que las ha convertido en rentables, y te platica que quiere llevarte al espacio, suena padrísimo. Simplemente con el hecho de que me diga, quiero llevarte al espacio, sí me dan ganas de, como el meme, decirle, toma todo mi dinero. Entonces, creo que mucho viene de eso, los proyectos en los que creemos. La bolsa nos permite esa facilidad para darles dinero, para hacer que el proyecto crezca, no solo ser un espectador y decir, ojalá suceda. Nos convertimos realmente en artífices de este proyecto. Y al final del día, ir al espacio es una cosa maravillosa. Creo que a ti te gustaría ir. Ay, no lo sé, no lo sé. Así no parezca, yo me veo muy aventada, pero para que veas que soy muy nerviosa. Eres muy nerviosa. Soy muy nerviosa, no sé qué sentiría yo estar, ay, no sé, porque aparte de todo vas muy amarradito, aparte claustrofobia, no sé. Por ahora, si sigue valiendo $250,000, de plano no. Voy a decir que no, voy a decir que es miedo. Es miedo de lo que le va a pasar a mis $250,000. Justo, pero sí, qué fuerte. Vamos a continuar con la historia. Un golpe de realidad. El 31 de octubre de 2014, durante un vuelo de prueba en el desierto Mojave, la nave Spaceship Two se rompe en pleno aire. La aeronave se desintegra en segundos. Muere el copiloto Michael Olsberry. El piloto sobrevive de milagro. Las investigaciones revelaron una combinación peligrosa: diseño incompleto del sistema de seguridad, error humano y presión por avanzar rápido. Virgin Galactic detuvo el programa por años y aún así el mercado siguió esperando. La Administración de Aviación Federal imponía nuevas revisiones y cada nuevo calendario prometía que ahora sí el despegue estaba cerca. En el papel, la empresa seguía viva, en la realidad seguía en pruebas. Aquí es donde muchos inversionistas se quedaron atrapados. No querían aceptar que el riesgo que habían comprado era mucho mayor del que habían entendido, porque admitirlo implicaba algo doloroso, que el sueño no estaba listo para volar. O sea, como cuando tu ex te decía que no pasaba nada y sí pasaba todo. Así tal cual. Así tal cual. Cuando ignoras las señales, el riesgo no desaparece, solo se acumula. Tisca, como piloto sabes que después de un accidente cambian los protocolos, los tiempos y la percepción del riesgo. En el mundo de las inversiones, ¿cuál dirías que es el equivalente a este momento? Ese punto donde uno se da cuenta de que la emoción ya no alcanza y que el riesgo era mucho más grande de lo que parecía.
Bueno, en este caso particular, creo que los inversionistas no lo han encontrado. Creo que aún siguen esperando que Virgin Galactic tome vuelo y hace apenas un par de años tuvieron el primer vuelo de prueba, que lograron salir de órbita con Richard Branson y algunos de sus invitados a bordo. Y la verdad lo recuerdo muy bien, fue un momento histórico y para mí como apasionado del cielo, de las estrellas y los viajes espaciales, vi la transmisión en vivo y fue una locura verlos salir de órbita y regresar con bien. Bueno, yo creo que en algún momento tenemos que tomar como inversionistas, porque sí, yo tengo algunas acciones de ellas, yo soy parte de los que compramos el sueño. Creo que en algún momento tendremos que tomar la decisión de seguir esperando, seguirle teniendo el voto de confianza, el voto de fe a esta compañía o admitir que simplemente no va a suceder. O sea que esta fue una compra emocional, más que racional. No necesariamente, yo le veo mucho futuro a la industria aeroespacial, pero tienen que aprender a aplicarla. Y creo yo que el gran catalizador en toda esta carrera por conquistar el espacio, que es nuestra nueva revolución aeronáutica, que apenas hace 100 años estábamos inventando los aviones y ahora estamos intentando salir de la Tierra. Yo creo que realmente el gran catalizador en las compañías realmente espaciales, ya no aeroespaciales, en las compañías espaciales, va a ser cuando le descubran un uso militar a esta tecnología. Ok. Esa es mi creencia, que algún gobierno va a llegar, va a decir, esto tiene un uso militar, tiene un uso armamentístico, vamos a financiarlo, vamos a firmar proyectos, y al final del día es muy comparable con el modelo de negocios que tienen compañías como Boeing Aircraft, que al final del día ellos ni siquiera se consideran compañías aéreas, son compañías aeroespaciales y defensivas. Este podría ser un caso donde paciencia paga. Paciencia paga, creo yo. Ok. La esperanza es lo último que se muere. Después del accidente de 2014, cualquiera pensaría que la historia terminaba ahí, pero no. Virgin Galactic no desapareció. Al contrario, prometió correcciones, nuevos diseños, más seguridad, mejores protocolos. El mensaje era claro. Nos tardamos más, pero vamos a llegar. En octubre de 2019, 5 años después del accidente de Virgin Galactic, salió a la bolsa con el ticker SPCE a un precio cercano a los $11 por acción. ¿A cuánto compraste tú? Yo compré a $5. Ok. Un poquito después. Ok. Espere. No tenía vuelos comerciales, no tenía ingresos relevantes, pero algo tenía muy poderoso, una narrativa renovada. En febrero de 2020, en plena euforia previa a la pandemia, la acción alcanzó alrededor de los $42. El mercado apostaba a que el turismo espacial estaba a la vuelta de la esquina. Luego vino la pandemia y aún así la acción no colapsó. Al contrario, se mantuvo elevada, sostenida por anuncios, expectativas y la idea de que cuando el mundo se reabra, el espacio será el siguiente paso. En julio de 2021, Virgin Galactic vive su momento cumbre. Richard Branson vuela al espacio en el VSS Unity. El evento da la vuelta al mundo. Este mes la acción toca su máximo histórico, cerca de los $62 por acción. En este punto, la empresa llegó a valer más de $12,000 millones en bolsa. En el periodo donde ya hay señales, pero el inversionista decide aguantar, desde tu experiencia, Tisca, ¿cómo distinguir entre paciencia inteligente y necedad financiera? Es bastante sencillo. Tenemos que hacer algo que me gusta llamar el análisis visual. Es simplemente estar conscientes de nuestro entorno y las posibilidades de crecer que tiene una empresa. En estos momentos, Virgin Galactic es una empresa que está endeudada, que no está generando ventas, etc. Y al final del día es lo mismo que pasa con todas las empresas que son innovadoras, que están empezando, van a tener esos márgenes, esos años negativos. Lo que tenemos que entender es el negocio realmente de ellos. ¿Están vendiendo viajes al espacio? ¿Están vendiendo un sueño? Sí, padrísimo. Pero ¿qué pasa? Número uno, el negocio más cercano con el que lo podemos comparar es con las aerolíneas actuales. Y las aerolíneas siempre están sufriendo con sus números. Siempre están en números rojos, peleando que los costos de combustible, que los pasajeros, etc. Y eso que el día de hoy ya es muy accesible comprar un vuelo. $100 y puedes viajar a casi cualquier parte del país o del continente. Entonces creo yo que si estás vendiendo un ticket de $250,000, el porcentaje de gente que puede pagarlo es muy poco a nivel mundial. Y de ese porcentaje de gente, ¿cuánta gente lo quiere hacer? ¿Cuánta gente quiere recomprar una vez que lo hagan? Entonces creo que su negocio per se es un poco complicado. Es un poco complicado que lleven a desarrollarlo. Pero al final del día este accidente que tuvieron anteriormente en 2014 no es la tumba financiera.
Al final del día, la aviación se ha vuelto la industria más segura del mundo y es porque aprendemos de los errores de los demás. Cada vez que hay un accidente, que hay un error, no se buscan culpables, se busca qué sucedió, cómo mejorarlo y cómo evitar que suceda. Entonces, ellos se están montando en los hombros de la industria aeronáutica para desarrollar esto, para crecer. Pero sí creo que la parte de vender sus tickets va a ser la gran barrera de entrada que tendrán. Ahora, como te lo comentaba antes, creo firmemente que en cuanto le encuentren un uso militar a toda esa tecnología, el gobierno va a firmar un contrato con ellos y los van a salvar. Al final del día es lo que siempre sucede. Lo mismo vimos con las aeronaves Boeing hace un par de años que tenían tantos problemas y el gobierno de Estados Unidos simplemente firmó con ellos un contrato por miles de millones de dólares para darle mantenimiento a sus aeronaves por muchos años y la empresa otra vez se salvó y empezó a crecer nuevamente. Y al final del día, Virgin Galactic es una empresa británica y tienen mucho el orgullo. Sir Richard Branson es incluso caballero. Entonces no dudo que la corona vaya a decidir invertir y darle contratos para que sigan desarrollando el sueño. Ok, qué interesante punto. O sea que ahorita, como ves tú, dependen es de gobierno, o sea, no tanto del público en común. Sí, claro. Hacerlo accesible al público en común es complicado. En algún punto llegaron a hablar de hacer viajes de baja órbita para llevarte de Nueva York a Londres en 6 minutos, lo cual en teoría es facilísimo. Te subes, brincas la órbita y llegas al otro lado del planeta, literalmente. Wow. Pero si retomamos otra vez comparándolo con la aviación moderna, en los 70 tuvimos este desarrollo del Concorde, que era el avión supersónico que te llevaba de Nueva York a Londres en la mitad del tiempo. Y al final del día el proyecto ya no fue costeable. Entonces, creo que la gran venta al público estamos muy lejos de que le encuentren un punto donde pueda equilibrarse. ¿Qué vas a hacer con tus acciones? Bueno, yo las voy a mantener. Realmente esas acciones las compré. Pues y te tocó comprarla barata, eso es lo bueno. Las compré en $4 después de la gran caída, después de todo el FOMO que hubo durante la pandemia y durante el primer vuelo. Cayeron las acciones de regreso hasta $4 o $5, no recuerdo el número exacto. Y por ahí alcancé a comprar unas 100 acciones nada más. Es número uno, sí, por el sueño, porque me gusta la compañía, porque me gusta creer que soy parte de algo y porque también es una inversión de alto riesgo para mí. Entonces puedo Tú ya aceptaste el riesgo, eso es lo importante, ya aceptaste el riesgo y no te gastaste el dinero que necesitabas mañana para cualquier otra cosa. O sea, es dinero que puedes dejar ahí esperando. Exactamente, ese dinero se puede quedar 20 años esperando crecer o puede irse a cero y no me va a poner en problemas. Exacto, es parte justo de tu gestión. Ah, esto lo puedo perder. ¡Qué bueno! ¡Ey! Felicidades las mías, que a fuerzas quería cambiar a ese gato arrabalero. Finangata no supera a su gato arrabalero. Ay, no. ¿Y para cuándo? Ay, es que ese gato me hizo muchas promesas. Aquí anda como Virgin Galactic. La caída de Virgin Galactic. Después de años de retrasos, poca claridad y promesas incumplidas, Virgin Galactic enfrenta la última prueba. Los mercados dejan de creer. A finales de 2021, la paciencia empezó a agotarse. La Administración de Aviación Federal suspendió vuelos tras detectar desviaciones no reportadas. Se anunciaron nuevas revisiones. Llegaron más retrasos. En 2022, la acción cayó por debajo de los $10. Ya no por pánico, sino por cansancio. Para 2023, Virgin Galactic había realizado solo unos cuantos vuelos comerciales muy limitados, insuficientes para sostener el modelo. Ese año, la acción rompió el piso de los $5 y siguió cayendo. Muchos inversionistas no vendieron en el pico, tampoco después. Se quedaron esperando un poco más. Y en finanzas, ese un poco más suele ser el punto más caro de toda la historia. O sea, no fue amor, fue costumbre, como la canción de Rocío Dúrcal. Tú me dices yo tan filosófica y tú tan romántica. Ay, es Jenny, no tengo remedio. Tisca, aquí vemos algo muy humano. La acción sube de $11 a más de $60 y aún así mucha gente no vendió. ¿Cómo podemos identificar un buen movimiento de uno que no? Ay, mira, me encantaría poder responder esa pregunta, pero creo que tendríamos una cuenta muy grande. Si vemos en el pasado, podemos decir sabiamente, claro, no fue una buena decisión. Bien sencillo. Y necesitaríamos una bola de cristal realmente para ello, pero creo que nos puede dar un muy buen panorama, ser lo que te platicaba, ser sensatos, estar conscientes del entorno en el que estamos viviendo. No solamente dejarse llevar por el precio de la acción.
A mí me gusta considerar las acciones y las empresas como la empresa en el mundo real y la empresa en el mundo bursátil. Son entes independientes que al final del día trabajan juntos, van relacionados, van de la mano, pero no necesariamente uno refleja la realidad del otro. Que justo por eso hay un análisis fundamental, Exactamente. donde tú puedes revisar el precio en libros y el precio en el mercado. A veces son detalles muy simples que no revisamos. Es algo que en teoría es demasiado sencillo, Ajá. pero ya hacerlo se vuelve muy complicado. Y bueno, recuerda que tenemos las dos emociones que mueven el mercado. Miedo y ambición. Miedo y avaricia, exactamente, miedo y ambición. Ajá. Entonces, justamente cuando la acción está subiendo, la gente le gana la avaricia y llega un punto en el que se les olvida que necesitamos dinero para que el precio de la acción suba. Llega un punto en el que ya no puede subir más y se cae de regreso a donde debería estar. Pero no necesariamente, porque entra el miedo y entonces el miedo los hace vender en pánico y hacen que bajen más rápido de lo que realmente debería bajar. Aquí deberíamos tener una canción de trading como la canción Déjala que suba, yo la agarro bajando. Tal cual. Manual de supervivencia y Virgin Galactic. Después de escuchar toda la historia de Virgin Galactic, queda claro algo. No fue solo una empresa aeroespacial, fue una lección completa sobre riesgos, expectativas y decisiones financieras. Tisca, mientras narraba esa historia pensaba mucho en tu trilogía Manual de Supervivencia Financiera, porque Virgin Galactic parece un caso de estudio perfecto. ¿Qué cimientos básicos de supervivencia financiera crees que le faltaron a los inversionistas de Virgin Galactic? Bueno, sí, es un caso de estudio muy, muy interesante. Nos plantea todas las aristas en las que podemos ver como inversionistas, que es desde entender el modelo de negocios. Recuerda ese consejo, ¿no? No inviertas en algo que no entiendes. Es entender el modelo de negocios, buscar realmente la ventaja competitiva que tiene. Al final del día, al día de hoy tenemos empresas como Amazon, como Tesla, respaldadas por Elon Musk y por Jeff Bezos, que están entrando también en la competencia aeroespacial. Aquí la pregunta es, ¿quién va a ganar esta competencia? ¿A cuál de los tres caballos le apostamos? Es entender el negocio, de dónde puede generar realmente ganancias o no. Y al final del día los riesgos. Sí conocí gente que le metió grandes cantidades de dinero. Alguna vez en redes sociales leí a alguien que cuando estaba subiendo el precio de la acción de Virgin Galactic, cuando iba más o menos por $50, decidió meterle la herencia. Su papá había fallecido durante el COVID, le había dejado algunos millones de pesos, literalmente. Y este cuate decidió invertirlos todos en Virgin Galactic. 2 semanas después estaba llorando en el grupo de Facebook. Cero diversificación. Cero diversificación y cero entendimiento del riesgo. Y estaba llorando diciendo, oigan, perdí todo el dinero que me dejó mi papá. ¿Qué hago? ¿Vendo o espero más? Y bueno, sin una estrategia clara, esta clase de escenarios ni siquiera podemos ayudarle a resolverlos. No, aparte de todo, preguntando en redes. Parte de ahí. Preguntando en un grupo de Facebook a un montón de desconocidos que no tienes idea si saben realmente, ¿no? Solo se va a exponer y va a ser causa de risas porque todo el mundo está esperando a ver quién da papaya, dicen en Colombia. Papaya partida, papaya comida. Te puedes decir que nos gusta hacer leña del árbol. Leña, esa no me la sabía. Leña del árbol, es más aceptado y menos albureable. En este caso, ¿cuál crees que es el error más común de los inversionistas? Perseguir el precio de las acciones. Ok. No persigan el precio de las acciones. Realmente eso es fantástico porque quieren comprar las acciones cuando empiezan a subir, cuando ya se fue mucho el precio y es cuando dicen, es momento de comprar. No, ahí no es momento de comprar, es momento de vender. Justo me encantó el post que tú sabes que es traemos lo mismo de que traías el post donde decía compra, 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 compra. No esperes, como tú lo decías, no esperes el timing. No esperes el timing o el momento perfecto para comprar, simplemente invierte. Y ese es uno de los errores más comunes que cometen, que corretean el precio. Yo siempre les digo, si el precio ya empezó a subir y ya te diste cuenta tarde, 3, 4 días después, ya no compres. Es como si estuvieras intentando subirte a un tren que ya arrancó. No lo harías. Y los que viven en Ciudad de México lo van a entender muy fácil. Si arranca el metro, no vas a correr atrás del metro para subirte. Simplemente esperas el siguiente. Eso me encanta. Oye, te digo que traemos ideas muy parecidas porque muchos dicen, no, quiero comprar Amazon, quiero comprar Coca-Cola o quiero comprar todas estas empresas que dan dividendos. Yo es como de por. Ya sabes, o sea, si dan dividendos es porque ya crecieron suficiente. Tenemos que buscar la nueva Coca-Cola, el nuevo Amazon y estas empresas que justo yo te diría, vamos a buscar empresas de Standard & Poor's para individual, no, más bien busquemos empresas del Rothschild. Exactamente. Empresas que estén fuera del índice de las que ya crecieron. De las que ya crecieron. Vamos a buscar a alguien que vaya a crecer apenas. O sea, que tú sí vas más bien como... ¿Cómo se llama cuando buscas crecimiento?
Growth investing. Tú eres más tipo growth. Un poco de ambas. Realmente yo soy, a pesar de lo que puede parecer, en mis inversiones, en mi portafolio de inversión a largo plazo, soy bastante conservador. La Es más mayor válido. parte de mi portafolio lo tengo en el S&P 500. Ok. Me quito de problemas. Los riesgos los opero durante el trading. Y de vez en cuando, como en el caso de Virgin Galactic, encuentro empresas a las que les veo un potencial y decido arriesgar un poco de capital. ¿Qué hace parte justo? O sea, ya conoces tu riesgo, que es como moderado. Moderado. Y entonces estás colocando un pequeño porcentaje en empresas de alto riesgo. Súper bien. Así debe ser. También es bueno porque si nos vamos con Standard & Poor's, pues aburrido. Es aburrido. Pero le podemos meter un funciona. poquito. Exacto, justo. Eso funciona. Pero si tenemos 5-10% de riesgo, está bien. Acepta el riesgo y disfruta. Disfruta los movimientos del mercado y el dolorcito de estómago. Así tal cual. También hablas mucho de disciplina, Tisca, de saber cuándo mantenerse y sobre todo saber cuándo salir. ¿Has tenido momentos en los que dices, aquí ya no es una inversión, es una apuesta? En las inversiones o en la vida. ¡Ah! ¡Inversiones! Sí, muchas veces me ha tocado tomar las decisiones, la decisión al respecto, pero obviamente en mis comienzos lo hacía con el corazón y con el estómago. Actualmente ya no es tan difícil tomar la decisión. Una vez que tienes la información y que tienes el plan, yo desde antes de poner un solo peso en la bolsa, desde antes de poner un solo peso en cualquier acción, yo ya decidí cuál es el punto en el que voy a tomar ganancias y cuál es el punto en el que voy a aceptar las pérdidas. Entonces, simplemente la decisión se vuelve sencilla. Cuando pasa, y ni siquiera tiene que ver con un periodo de decir, es que ya esperé 5 años y esta acción no ha crecido. Okay. Cuando empiezo a ver el margen de movimiento de la empresa, sobre todo en la inversión fundamental, cuando empiezo a ver que una empresa está reduciendo sus márgenes, no está pagando, está generando más deuda, está reduciendo su valor en libros, entonces es momento de abandonarla. Ok. Y te vas y agarras tu pérdida. Exacto. Porque esa es la parte como tan fuerte, o sea, qué difícil salir perdiendo. Sí, aprender a perder es la parte más difícil en este negocio. Ya sé. Hay otra cosa que me parece clave y es en la aviación existen checklists, protocolos, redundancias, nada se deja al azar. ¿Cuál sería el checklist mínimo que todo inversionista debe revisar antes de invertir? Oye, ok, antes de empezar a invertir el checklist, y me encanta, qué bueno que hiciste esta pregunta porque sí soy muy rígido con esta. Primero que nada, debes estar lo más libre de deudas que puedas. Y hablo de deudas corrientes, a lo mejor una casa no la consideraría como parte de este endeudamiento. Podrías pagar una hipoteca y si el dinero te da para simultáneamente estar invirtiendo, adelante. Número 2, tener constituido un fondo de emergencia. Y esto es básico. Mucha gente lo pasa por encima y creen que con su dinero van a poder. De verdad, una emergencia médica te puede dejar en la calle en un abrir y cerrar de ojos. Y peor aún, si estás invirtiendo y tienes una emergencia médica, vas a tener que vender tus inversiones para poder cubrir la emergencia médica y pues definitivamente eso no es lo ideal en ningún momento. Y punto número 3, que estudien al menos un poco. Creo firmemente, y lo menciono muchas veces en el libro, que invertir sin estudiar es más peligroso para tu dinero que no invertir. Qué interesante. A mí me parece también importante como... Hay una frase que me gusta mucho que dice que la complejidad es enemiga de la acción. A veces queremos complicar muchísimo el portafolio de inversiones. Y en la carta que hizo Warren Buffett en 2013, donde le decía a su esposa en qué invertir, pues siento que, o sea, ¿cómo te sientes tú con eso de hacerlo muy simple? Él decía, o sea, 90% sigue un ETF y 10% deuda. ¿Qué te parece a ti un modelo de inversión así simple, sencillo? Yo soy fanático de la simplicidad. De verdad, lo sabemos en el mundo real, el 99% de los inversionistas no logra superar los rendimientos del S&P 500. Y me encanta porque veo mucho a los novatos, a la gente que va iniciando en las inversiones, que quieren ponerse creativos y quieren creerse el nuevo Warren Buffett y están sobreanalizando las empresas y complicándose la cabeza y llenándose de información. Y que también es malo el exceso de información. Y al final del día hacen portafolios, hacen estrategias sin pies ni cabeza. Y al paso de 5, 6, 7 años, su rendimiento quedó muy por debajo del rendimiento del S&P 500. Y yo les digo, bueno, te pudiste haber simplificado la vida. S&P 500 en chill, hubieras tenido mejores rendimientos y te hubieras simplificado mucho más la vida. Claro, entiendo la emoción, el entusiasmo de decir, yo voy a ser el siguiente gran inversionista y hago los análisis. Claro, Yo pasé por eso, por cierto. Todos pasamos por ahí. Ok, perfecto. Yo solo reviso si me alcanza, y ni eso. No te alcanza para invertir, pero sí para andar malgastando. Invertir en mi felicidad no es malgastar, Jenny.
Desde tu experiencia como piloto inversionista, ¿cuál sería la regla de oro que te gustaría que la gente se lleve hoy para no estrellar su vida financiera persiguiendo el próximo gran sueño? Sean conscientes de sus riesgos y gestiónenlos. Creo que recordar que el negocio de las inversiones es un negocio de gestión de riesgos, no un negocio de rendimientos. Excelente, me encanta. Pues entonces vamos con la dinámica de turbulencia financiera. Esta se armó especialmente para ti, Tisca. Ok. Creo que se nos va a quedar aquí en el podcast, está interesante. Responde lo primero que se te venga a la cabeza. No pienses mucho. Tu peor inversión. Estar haciendo trading sin estudiar. Ok. Lo más peligroso para un inversionista. Invertir sin estudiar. En una inversión, ¿qué es más importante? ¿Despegar rápido o aterrizar bien? Aterrizar bien. Una palabra que todo inversionista debería tatuarse antes de invertir. Riesgo. Si una inversión fuera una película, ¿cuál sería? ¿Drama, terror o ciencia ficción? Ciencia ficción. ¿Qué personas vivas o no elegirías para hacer un negocio? No, nadie. No creo en los socios. Ok. Canción que pones de fondo cuando vas a invertir. Master of Puppets de Metallica. Uy. ¿Qué prefieres? ¿10,000 pesos ahorita o 10 pesos todos los días durante 10 años? 10 pesos todos los días. ¿Cómo te ves en el futuro? Ay, espero que tranquilo. Ok. Dependiendo de mis inversiones. Tu primer libro lo dice muy claro. Listo, Tisca, ya que estás acá y que nos leímos tus libros y que se nos hicieron libros de muchísimo valor, me gustaría que tú hablaras un poco más de ellos y un poquito de la historia del porqué, que está muy interesante. Bueno, realmente a mí siempre me ha gustado mucho escribir desde que estaba muy pequeño. Y bueno, hace algunos ayeres por situaciones de salud tuve que alejarme un poco del trabajo. Toda la gente a mi alrededor estaba muy preocupada por la situación económica que iba a pasar al no estar trabajando, no generar ingresos. Y yo estaba muy tranquilo porque les decía, no se preocupen, la bolsa está de mi lado, ¿quién contra mí? Al final del día todos se preocupaban y me decían, es que eso es muy riesgoso, es estar en un casino, vas a perder todo tu dinero. Y dije, ok. Al pasar de los años y ven que yo sigo sin trabajar, pasaron 4 años que estuve alejado del trabajo, que no trabajaba y mantenía mi nivel económico, que no tuve que reducir realmente mi forma de vida. Mucha gente empezó a acercarse a mí, oye, enséñame a invertir, ¿cómo le hago? Yo también quiero vivir así. Les dije, bueno, entonces sí, al principio asesoraba un poco a mis compañeros, a mis amigos, les orientaba en lo que podía. Bueno, hazle así, crea tu cuenta aquí, esto. Pero luego me di cuenta que era un montón de información que les tenía que dar y no era responsable de mi parte estarles diciendo, pues ve y compra y que Dios te ampare. Entonces fue como decidí empezar a escribir los libros para poder ayudar a la gente cercana a mí, a que pudieran leer, a que pudieran conocer este mundo, porque al final del día la mayoría de los financieros son muy celosos con su conocimiento, no les gusta compartir, sienten que deben hablar en un lenguaje complicado. Ya sé, se ponen bien fresones. Sí, muchos financieros de la vieja escuela, realmente actualmente está cambiando mucho esto, vemos muchos interesados en repartir y compartir el conocimiento. Entonces, simplemente creé esto como una forma, una guía que te permitiera, de ahí sale el nombre de Manual de Supervivencia Financiera. Okay. Se trata de que sea una guía que te pueda acercar, que te lleve a las finanzas con un lenguaje claro, sencillo, que pueda entender hasta un niño de 5 años, para que dejes de tenerle miedo, porque realmente es muy necesario que todos estemos invirtiendo, porque en el futuro se ve poco prometedor si no lo hacemos. Pues excelentes libros, en serio, compren los libros. Y justo para evitar los mitos de que la bolsa es un casino, de que la bolsa es arriesgada, porque hay muchas cosas que sí, pero ¿qué tal si gestionas el riesgo? ¿Qué tal si aprendes a gestionarlo? Sabes que hay un riesgo, pero también está la manera de cómo gestionar ese riesgo. Cuando estuvimos leyendo tu libro, una de las cosas que más nos impactó es algo que se ve mucho, que muchas personas están viviendo muy bien ahorita porque tienen un gran salario, un gran puesto, pero están a una quincena o a una pandemia de la quiebra. ¿Tú supiste entender que tenías que hacer algo extra y no depender de un solo ingreso como piloto, a pesar de que sean súper buenos ingresos? ¿Cómo le hiciste porque hay muchos pilotos, pero ninguno más está escribiendo libros de supervivencia financiera? O sea, ¿qué hubo en ti diferente? Mira, al final del día yo tuve la fortuna de que aprendí a aprender de los errores de otros. Y yo siempre me di cuenta que la aviación es un negocio muy caprichoso y muy celoso. En un segundo se te puede ir, puedes tener cualquier situación médica que te deje fuera de la aviación para siempre. Nosotros tenemos que renovar nuestro certificado médico cada año. Entonces revisan que estemos en las mejores condiciones, obviamente por la seguridad de todos los que llevamos a bordo y todos los que están debajo de nosotros. Puede suceder algún accidente si no estamos en las mejores condiciones. Siempre supe que esta era muy caprichosa
Y algo que me gustaba platicar con mis compañeros durante los vuelos, siempre les decía, ¿qué vas a hacer si el día de mañana sucede algo catastrófico y la aviación deja de existir? Cualquier otro empleado, si desaparece su empresa, puede ir y buscar trabajo de lo mismo en otra empresa. Nosotros como pilotos no tenemos esa ventaja de llegar y tocar a la puerta de otra empresa y decir, oye, pues yo sé volar aviones. Ah, ok. No tenemos aviones en esta empresa, pero gracias por participar. Entonces, durante el COVID se delató todo esto. Esto vino a delatarnos. Al final del día se cerró el mundo. No había viajes, no había turistas. Obviamente nuestra empresa pasó por grandes problemas financieros, lo cual en un esfuerzo entre la empresa y trabajadores nos redujeron el sueldo al 25% de lo que ganábamos previo, de un día para otro. Y vi cómo muchos compañeros la pasaron muy mal, porque vivían de quincena en quincena, las tarjetas de crédito a tope, deudas, escuelas, hijos, casas, etcétera. Y la verdad fue un periodo que sufrieron mucho por la situación económica. Yo, pues gracias a la administración financiera que ya traía carreando de tiempo atrás, pude sobrevivir y la verdad fue una época cómoda para mí. No, no tuve ese estrés de estarme preocupando por el dinero. Y al final del día, lo que sucedió en el COVID no solo pasó en nuestra industria, le pasó a mucha gente. A muchos vimos cómo perdieron el trabajo, hubo recortes, hubo despidos, hubo empresas que quebraron. Y bueno, entonces al final del día, esos libros están pensados precisamente para que no se repita, para que si se repite una situación así, no sea catastrófico para ti y te mantenga a salvo. Oye, gracias, no sé, en nombre de tus colegas y de todos los que se dieron cuenta de esta otra visión de que un empleo no es nada seguro. Exactamente, si dependes de una sola fuente de ingresos, estás a un estornudo de acabar en la calle. Ujú. Entonces, qué bueno que las personas que nos están escuchando hoy se den cuenta que tienen que tener plan B y plan C y sobre todo ir pensando de que no quieren trabajar toda la vida, o sea, qué lata trabajar toda la vida. Imagínate, cuando hay un mundo por descubrir y tantas cosas por hacer y todos los 65 años y todavía tienes que seguir trabajando porque solamente viviste cada día para trabajar. ¿Y dónde estás tú? Muchas gracias, Tis. Muchas gracias. Bueno, conclusión. La historia de Virgin Galactic nos deja una lección muy clara. Soñar no es el problema es confundir el sueño con una inversión. En la aviación nadie despega sin revisar sistemas, clima, combustible y en las inversiones debería ser igual. Nadie debería poner su dinero en algo que no entiende, que no puede medir o que depende solo de la emoción. Hoy aprendimos que el riesgo no se elimina, se gestiona, que todas las historias que vuelan alto están listas para aterrizar y que sobrevivir financieramente no significa ganar siempre, sino no desaparecer cuando llegan las turbulencias. Tisca, muchas gracias por compartir tu experiencia, por recordarnos que la disciplina, la preparación y el respeto al riesgo hacen la diferencia, tanto en el aire como en el dinero. Ahí yo aprendí que no debo de invertir ni en cohetes ni en promesas. Y ahí la vamos a ver en una caída. Ah, bueno, está barato Virgin Galactic para que compres, así te alcanza. $2. Eso es mucho, Jenny. Yo soy Jennifer Román, tu asesora financiera. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del Juego del Dinero. Nos escuchamos en el próximo capítulo y recuerda, en este juego siempre hay oportunidad para remontar el marcador.